primer bloque de la tarde, que es Innovando en Mercados y Segmentos. En primer lugar, vamos a escuchar el trabajo de Investigando al consumidor de la base de la pirámide, diferencias y semejanzas entre el consumidor pobre de Perú y el de Argentina, por Fidel Larriba, Business Planning Leader de Mindshare Argentina, que es licenciado en Economía. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Me ha tocado la difícil tarea de hacer la presentación luego del break, del almuerzo, así que voy a tratar de ser lo más ameno posible, ligero y que el tiempo que tenemos sea bastante rápido. Les cuento un poco. Los resultados que vamos a ver a modo de resumen, un breve resumen de estos resultados, tienen que ver sobre una iniciativa puntual que he venido trabajando en los últimos 5 años a partir de la necesidad que existe de conocer al consumidor base de la pirámide. No es una casualidad, obviamente, de que los mercados estudiados, por lo menos hasta el momento, estén referidos a Perú y Argentina, porque son los dos últimos países donde he estado en los últimos 5 años. Con lo cual, lo que he tratado es básicamente de resumir y hacer paralelos entre los resultados de estas investigaciones en estos dos países, y consideramos, y a eso estamos, y para eso estamos trabajando, de llevar y de replicar estas investigaciones a otros países en la región con la finalidad de, y esto es el objetivo final, bastante ambicioso, pero en eso estamos trabajando, de generar una herramienta lo suficientemente comparable entre los distintos países de Latinoamérica que estudien a este consumidor que muchas de las veces y muchas de las presentaciones en las que nos han invitado a estar, hemos dicho que se encuentra olvidado, ¿no? Estas investigaciones son investigaciones, como les repito, hechas durante los últimos 5 años, son investigaciones de tipo cualitativa, que lo que quieren es mostrar directamente algunos hallazgos sobre el consumidor base de la pirámide. Hace unos días, Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, hablaba que existen 2 temas principales que son agenda para el mundo en general para los próximos años. Uno es el cambio climático, ¿sí? Y 2 es la pobreza en general en el mundo, ¿no? Que muchas de las veces se toma como parte de la investigación social. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y esto es un trabajo que viene desarrollándose con mucho esfuerzo, porque, les soy sincero, muchos clientes, muchos anunciantes o muchas empresas de investigación, por distintos motivos, obvian a este consumidor dentro de los análisis que se hacen. Sin embargo, consideramos, y esto es una opinión muy personal, el hecho de que esto pueda ser tema, ¿sí?, debido a la necesidad y a la falta de información que existe en el mercado, como un tema que se venga a hablar cada vez más. Veamos rápidamente cuáles eran los objetivos de esta investigación y obviamente los resultados que nos arrojan, ¿no? El objetivo es generar una fuente de información de tipo cualitativa para finalmente ahondar en el conocimiento del consumidor extremo de la pirámide. Aquí hablamos básicamente de la base de la pirámide, lo que Prahalad describe dentro de sus obras como realmente la base de la pirámide. Hemos querido tomar conciencia de cada uno de los elementos que menciona Prahalad como padre de toda esta teoría y tratar de ir investigando los puntos más importantes y relevantes de esta teoría en Latinoamérica, donde, les repito, hay muy poca información referida a investigaciones. Y se han desarrollado básicamente en, como les mencionaba, la pirámide de base de la población, en el urbano y en las ciudades principales capitales de estos 2 países, que son Lima y Buenos Aires. Los principales resultados nos obligan a detallar cuáles son los elementos más parecidos entre estas poblaciones analizadas, por un lado, y por otro lado también las principales diferencias que se dan.
¿sí? Sin embargo, a partir de estas investigaciones hemos generado una serie de hipótesis que se las voy a ir detallando conforme vayamos avanzando la presentación. Como les repito, esto está generado a partir de dos investigaciones bastante similares, replicadas primero en Lima y luego en Buenos Aires. Y la finalidad de todo esto es tratar de llevar algunos elementos cualitativos y determinar algunos insights que sean aplicables al negocio de nuestros clientes. ¿Okay? Aquí partimos desde la premisa, como les mencionaba hace un momento, de que la pobreza es un fenómeno cada vez más visible en nuestros países, sea por las diferentes razones y motivos que sea, ¿no? Seguramente nosotros al momento de trasladarnos a esta reunión, a escuchar esta charla, y en el día a día somos capaces de identificar y de visualizar los elementos que tiene la pobreza aquí en Buenos Aires. Pero este es un fenómeno que se replica alrededor de todo el mundo con ciertas particularidades. Nosotros suponemos que las que se generan en Latinoamérica son bastante similares y es por eso que vamos a hacer este pequeño resumen de resultados con estas investigaciones que hemos llevado a cabo. La metodología son investigaciones de tipo cualitativa, acompañado con Desk Research. Hemos investigado muchas fuentes, muchas herramientas, entre las cuales hemos utilizado focus, entrevistas en profundidad, muchas horas de etnografía. Lo importante de todo esto es el hecho de que una de las premisas que existe siempre en investigación de mercado es el hecho de que es muy difícil contactar a estas personas, básicamente por el nivel de riesgo, peligrosidad, etcétera, etcétera, que existe en estas poblaciones. Eso es verdad, es cierto. O sea, es importante mencionar que en las investigaciones que tuvimos que hacer orientadas hacia ese segmento de mercado, tuvimos que relacionarnos muchos con contactos que nos permitieran la entrada y hacer directamente los focus, la etnografía, todo in situ, dentro de las zonas y ayudados directamente por la gente de la zona, ¿no? A esto se refiere el siguiente punto, el hecho de abordar o la forma en la que abordamos estas investigaciones en ambas ciudades fueron totalmente distintos. En el caso de Perú lo abordamos a través de los comedores populares que existen en esta ciudad y fueron los que nos abrieron las puertas. En el caso de la investigación aquí en Argentina, se tomó otro tipo de asociaciones que son los que nos ayudaron a entrar a estas zonas y tratar de tener acceso a la información que nosotros y a las personas que nosotros queríamos investigar. Por otro lado, es importante, como les decía al principio, mencionar que los recursos que se utilizaron para esta investigación fueron o recursos propios o recursos directamente de la compañía a la cual yo represento, ¿no? Hay muy poco interés, hasta por lo menos hace unos meses atrás. Es un tema que se está tocando cada vez más, pero existe muy poca todavía interés por parte de clientes, anunciantes y las propias empresas de investigación de mercados por abordar estos temas. Pero como les dije, nuestro objetivo es poner este tema cada vez más en la agenda de todos los involucrados en este mercado, porque es un mercado que no podemos obviar. ¿Por qué es importante este segmento de mercado? Precisamente porque, según cifras del Banco Mundial, el 68% de las personas en el mundo viven por debajo de la línea de pobreza establecida, ¿ok? Que es aproximadamente entre 1 y 2 dólares diarios de ingreso. Si nosotros esto lo correlacionamos con la inversión publicitaria a nivel mundial, tenemos como que apenas el 10% de la inversión publicitaria a nivel mundial se destina precisamente a este segmento de mercado que representa el 68% de la población. Aquí vemos claramente a lo que me refiero hace un momento de que es un segmento todavía bastante olvidado por clientes y anunciantes. Por otro lado, si vemos algunas cifras con respecto a distribución del ingreso y las distintas informaciones que habla,
la disparidad que existe en Latinoamérica, podemos ver entre una de las variables el índice Gini, que habla precisamente, ¿no?, de la medida que se utiliza para determinar la desigualdad social. Tomando como ejemplo Perú y Argentina en Latinoamérica, entre el 10% más pobre con respecto al 10% más rico hay 40 veces en Perú y alrededor de 35 veces en Argentina, ¿sí? Si esto a su vez lo comparamos con algunos países del primer mundo, vemos que las diferencias son bastante notorias, ¿ok? Si tomamos a su vez la información de los distintos fuentes de indicadores demográficos en los países de Latinoamérica, ¿sí?, podemos observar que en Latinoamérica estamos hablando de alrededor de 86, 90 millones de pobres, ¿ok? Nuevamente, para este estudio y contextualizando, estamos tomando como base aquella población de pobreza extrema, ¿ok?, que son básicamente los $2.000 anuales de ingreso familiar, ¿ok?, ingreso familiar anual. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre las dos poblaciones analizadas? Aquí vemos un cuadro comparativo muy rápido, ¿sí? Mientras que en Perú vimos poca presencia de programas de apoyo social directo, lo que llamamos subsidios, en la Argentina existen, más aún ahora con esta última ley en la que existe un apoyo de dinero por la cantidad de hijos, independientemente de la relación laboral que tenga el trabajador. Eso ayuda un poco más al ingreso de las familias. Sin embargo, en Perú no existe eso. Esa es la primera diferencia que encontramos dentro de este análisis. En el caso de Perú hay una población que vive en la informalidad mucho más grande que en la Argentina. Se está haciendo mucho trabajo sobre eso. El Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto habla mucho sobre eso precisamente, pero es evidente, ¿no? Por otro lado, y creo que uno de los elementos fundamentales son las razones sociológicas y antropológicas que explican las migraciones internas en el Perú. El Perú durante la década de los 80s, que se conoce como la década perdida en general de Perú y Latinoamérica, sufrió una migración interna de la sierra a la costa y los cordones de pobreza que hay alrededor de las principales ciudades del Perú están inundados básicamente por poblaciones que vinieron de la sierra, ¿ok? Eso explica básicamente la migración que ha tenido el Perú en los últimos años. Sin embargo, aquí en la Argentina, por diversos motivos y que son lo que marcan las diferencias, también han habido migraciones, pero con otras razones. En el caso de Perú, lo que pudimos identificar es la mayor presencia de movimientos religiosos no católicos con fuerte presencia, sobre todo en barrios marginales, ¿ok? Aquí en la Argentina lo que hemos podido observar es la mayor presencia de movimientos sociales y lo que se conoce como movimientos de base, algunos básicamente con tintes o matices políticos, ¿no? o partidistas. Sin embargo, eso no quiere decir de que haya también presencia de movimientos religiosos, ¿sí? Que tienen presencia y tienen una fuerte participación, sobre todo en zonas de pobreza extrema o indigencia. En principio, lo que suponemos en general es que el pobre, por serlo, debe estar complacido y sujeto a lo que le den, ¿okay? Eso es lo que normalmente pensamos. Sin embargo, estamos olvidando un derecho esencial de todos y cada uno de los seres humanos, que es el poder de elección. Nosotros, una de las primeras hipótesis a las que llegamos con estas aproximaciones cualitativas es el hecho de suponer que el consumidor base de la pirámide es mucho más fiel que un consumidor top de la pirámide. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos elecciones, mucho menos alternativas de elegir productos dentro de su consumo. Esto lo pongo y lo subrayo como parte de las hipótesis que arroja el estudio, porque la idea es llevar a comprobación todas estas hipótesis a través de los estudios que estamos llevando aún a cabo.
¿Cuáles fueron las principales semejanzas y paralelos de estas dos poblaciones? Uno, el tema de inmigración interna, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? En el caso de Perú, por las razones que les expliqué anteriormente, en el caso de la Argentina, por distintos motivos. En el Perú es mucho más marcado porque las poblaciones del interior, sobre todo de la Sierra Central, tienen festividades y tienen una serie de particularidades que los hacen mucho más notorios dentro de los cordones de pobreza alrededor de Lima que les mencionaba. En el caso de Capital, suponemos que existe también estas, y lo hemos observado así, estas migraciones internas que nos hacen suponer también de que la población base de la pirámide tiene un comportamiento mucho más similar a la población del interior del país que de la propia capital. Por otro lado, otro tema importante dentro de lo que pudimos identificar es el hecho de lo que representa la familia para estos grupos sociales, ¿no? Entendamos que aquí el comportamiento de la familia, o sea, a ver, para entenderlo, la familia es importante para todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, se observa que es o tiene una relación mucho más estrecha en los niveles socioeconómicos más bajos que en los niveles socioeconómicos más altos, porque son los elementos que generan cierta contención alrededor de la gente, principalmente en condiciones precarias o de pobreza extrema. Aquí encontramos diferentes tipologías de familias, como son las familias recompuestas, las familias ampliadas o las familias disfuncionales, ¿no? Obviamente esta es una característica muy particular del el segmento base de la pirámide, y mientras más bajamos a nivel de pobreza o indigencia o pobreza extrema, vemos que estas tipologías se presentan con una mayor cantidad de observaciones. Gracias. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Bueno, de hecho, algo que caracteriza o que puede caracterizar o que puede generalizar la aspiracionalidad que tiene esta gente es el inconformismo que existe alrededor de diversos temas. Para nuestro interés, básicamente el tema del consumo, ¿no? O sea, están disconformes con lo que se les presenta, y esto precisamente es el motivador que genera lo que veníamos comentándoles anteriormente, de lo que los caracteriza como ir en busca de una serie de beneficios. ¿Cómo los definiríamos? Y a partir de tomar como base algunos estudios que se han hecho también en Latinoamérica, los catalogaríamos como luchadores o sobrevivientes, ¿no? Gente que continuamente se encuentra en lucha, que representa vivir en las condiciones en las que genera la economía alrededor de eso, ¿no? Y el concepto de lucha no se refiere necesariamente a la figura del mártir que lucha contra la opresión del rico, etcétera, etcétera, sino que esta persona toma a valor la ayuda que recibe, venga de donde venga. ¿Qué los inspira y qué quieren para sus hijos? Uno de los temas recurrentes dentro de estas investigaciones es el hecho consciente de que la educación es la única fuente de cambio para el momento en que ellos viven. Cada una de estas personas son conscientes y aspiran eso para sus hijos, ¿no? El hecho de darles una mejor educación que consideran es lo único que les va a hacer cambiar el modo de vida que tienen actualmente. En conclusión, y un poco para ir cerrando este tema, el problema para llegar a conocer el consumidor pobre no son las estadísticas. Hay mucha estadística, hay mucha información. Los distintos institutos de estadística de los distintos países en Latinoamérica tienen mucha información sobre esto. Por otro lado, lo que identificamos también es que la pobreza en el mundo tiene muchas aristas y muchas razones distintas.
Si bien la forma de analizar o determinar bajo qué parámetros medimos la pobreza cambia en general en el mundo, algunos toman el ingreso, algunos toman otras variables relacionadas a la educación, etcétera, etcétera, el pobre en general consideramos tiene muchos paralelos entre sí, sobre todo en Latinoamérica, y lo que pretende este estudio es tratar de identificar esos paralelos para el beneficio del mundo del marketing, de los negocios, que consideramos estamos todavía en deuda con este segmento que está bastante abandonado. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. La siguiente.